Bienvenidos a la lectura bíblica de Números, capítulos 15, 16 y 17. Buenos días, hoy es martes 24 de febrero 2026. Son las 5 de la mañana, la temperatura está en 20 grados, llueve en Buenos Aires. Empezamos la lectura con Números, capítulo 15. Dice: Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: habla con los israelitas y diles: cuando por fin entren en la tierra que voy a darles, para que vivan en ella y presenten una ofrenda hecha con fuego para Jehová del ganado vacuno o del rebaño, sea una ofrenda quemada o un sacrificio para cumplir un voto especial, una ofrenda voluntaria o una ofrenda durante sus fiestas periódicas, a fin de ofrecerla como aroma muy agradable para Jehová. El que presente su ofrenda también tiene que presentarle a Jehová una ofrenda de grano hecha con la 10ª parte de un efá de harina fina mezclada con 1/4 de hin de aceite. También debes presentar 1/4 de hin de vino como ofrenda líquida junto con la ofrenda quemada o para el sacrificio de cada cordero. O, en caso de que sea un carnero, tienes que presentar una ofrenda de grano hecha con 2/10 partes de un efá de harina fina mezclada con 1/3 de hin de aceite, y debes presentar 1/3 de hin de vino como ofrenda líquida de aroma muy agradable para Jehová. Bien, hasta acá solamente esto me hace pensar en que cuando uno quiere darle algo a Jehová, por lo general es una actividad y tener un estudio bíblico, 2 o 3 o 4 o 5 6 o 7, ¿no? O lo más que pueda, uno quiere ayudar a las personas a conocer a Jehová, a refugiarse en Él, a hacer una buena conexión con Dios. Pero a veces uno no puede hacerlo de la manera convencional o de la manera que nos explicaron o nos enseñan que tenemos que hacerla. Entonces nos nace algo de otra manera, como puede ser una predicación informal o buscar una manera que sea propia, ¿no? Por ahí un núcleo familiar o un lugar de trabajo o en el transporte público, una manera que sea propia de cada uno, donde nosotros nos sintamos bien y podamos hablar acerca de la fe que tenemos y ayudar a otras personas a refugiarse en Jehová como nosotros nos refugiamos, y ayudarlos a hacer crecer su fe. Cada uno sabe, o es de esta manera, o es de la otra manera, o es de la otra manera. Lo importante es temer a Jehová, obedecer sus leyes y tener a bien hacer sacrificios a Dios, pero sacrificios de labios, no sacrificios físicos de repente, ¿no? O sacrificios extremos mentales, sino solamente con nosotros alabar a Jehová en público ya es suficiente, porque habla de distintas cosas que podían hacer ellos como para que Jehová les perdone sus pecados. Era hacer esto, hacer lo otro, o hacer lo otro, o hacerlo. Entonces nosotros también podemos ponernos en ese modo de: o hago un estudio, o si no me sale un estudio no me voy a hacer demasiado problema, porque de alguna manera sí siempre estoy dando testimonio acerca de la fe que tengo. Números 15:8 dice: pero si le presentan a Jehová un toro como ofrenda quemada, o como sacrificio para cumplir un voto especial, o como sacrificio de paz, también tienes que presentar junto con el toro una ofrenda de grano hecha con 3/10 partes de un efá de harina fina mezclada con medio hin de aceite. Además, debes presentar medio hin de vino como ofrenda líquida, como una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Hay que hacer eso por cada toro, por cada carnero, por cada cordero o por cada macho de las cabras. Sea cual sea la cantidad de animales que ofrezcan, eso es lo que deben hacer por cada uno de ellos. Así es como todo israelita de nacimiento debe presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si un extranjero que vive con ustedes o alguien que lleve muchas generaciones viviendo entre ustedes va a presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová, debe hacer lo mismo que ustedes. Ustedes que son de la congregación y el extranjero que vive con ustedes tendrán un mismo estatuto. Será un estatuto permanente para todas sus generaciones. El residente extranjero debe ser igual que ustedes delante de Jehová. Debe haber una misma ley y una misma decisión judicial para ustedes y para el extranjero que vive con ustedes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles: cuando entren en la tierra a la que los estoy llevando y coman del pan de la tierra, deben hacerle una contribución a Jehová. Deben hacer una contribución de las primicias de su harina gruesa ofreciendo roscas de pan. Deben hacerla igual que la contribución de una era. Deben dar algo de las primicias de su harina gruesa como contribución a Jehová generación tras generación.
Ahora bien, si ustedes se equivocan y no obedecen todos estos mandamientos que Jehová les ha dado a Moisés, todo lo que Jehová les ha ordenado mediante Moisés, desde el día en que Jehová lo ordenó en adelante para todas sus generaciones, y es por equivocación y sin que el pueblo lo sepa, entonces todo el pueblo tiene que ofrecer un toro joven como ofrenda quemada de aroma muy agradable para Jehová, junto con la ofrenda de grano y la ofrenda líquida correspondiente, siguiendo el procedimiento regular, además de un cabrito como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por todo el pueblo de Israel y serán perdonados, porque se equivocaron y llevaron delante de Jehová como ofrenda por su equivocación una ofrenda hecha con fuego para Jehová y una ofrenda por el pecado. Todo el pueblo de Israel y el extranjero que vive entre ellos serán perdonados, porque toda la gente se equivocó. Si alguien pecara por equivocación, entonces tiene que presentar una cabra en su primer año como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por la persona que se equivocó y pecó sin querer delante de Jehová. Él hará expiación por el pecado y ella será perdonada, tanto para el israelita de nacimiento como para el extranjero que vive entre ellos. Debe haber una misma ley para cuando se hace algo sin querer, pero la persona que haga algo a propósito, sea un israelita de nacimiento o un residente extranjero, está blasfemando contra Jehová y debe ser eliminada de entre su pueblo. Como ha despreciado la palabra de Jehová y ha desobedecido su mandamiento, esa persona debe ser eliminada sin falta. Es responsable de su propio error. Me encanta entonces porque puede suceder, ¿no? Ahora mismo que uno llega a conocer a Jehová, a bautizarse, pero en definitiva uno por la inexperiencia y debido a la falta de honradez de muchas personas o a la falta de principios o de escrúpulos de muchas personas, uno cae en trampas que uno no está pensando, voy a hacer esto y tal vez me vaya a beneficiar y listo, se terminó. Como por ejemplo tener una relación, ¿no?, con una persona. Muchas chicas que por ahí están solas, ¿no?, y llega la pubertad de la mujer a los 14, 15 años y es inevitable, las hormonas piden una satisfacción física, y entonces una mujer entre esa edad y los 25, los 30 años, depende cómo sea realmente, por ahí necesita también tener una descarga sexual, podemos decir, ¿no? Y el hombre mucho más todavía, porque al hombre no le importa dónde y con quién. Pero la mujer por ahí es un poco más emocional y más piensa, soñando, imaginando o confiando ciegamente en que esa relación que va a tener con tal persona va a ser duradera. Y entonces se entrega al amor, a querer, amar, confía en el hombre por lo general. Y entonces se acuesta con un hombre que resulta que después de acostarse una vez la deja o 2 veces la deja. Entonces esa persona no está pecando, pero por equivocación, porque en realidad ella no está premeditando que va a tener una relación sexual con él 1 o 2 veces y nada más, sino que ella está actuando por equivocación, pero él está actuando con viveza. Entonces él está actuando con, como era que decía por acá, está pensando que lo va a hacer de esa manera, o está pensando, si no me termina de convencer o no me termina de gustar, cuando yo tenga relaciones sexuales con ella, la dejo y listo. O siempre el hombre es más manipulable, al hombre lo convencen más rápido sus amigos, sus progenitores también, ¿no? Entonces los adultos con los que se rodea siempre lo convencen de que no sea tonto, de que puede disfrutar de la vida teniendo muchas mujeres y esas cosas. Entonces, en cuanto a estas cosas, una cosa es una persona que por ahí no tiene experiencia y entonces confía y termina equivocándose. Otra cosa es una persona que sabiendo las leyes y los principios de Jehová, disfruta su vida, total no pasa nada, ¿no? Y tienen ese modo de vida, esa actitud de vida donde todos con todos, no importa si nadie se entera, y vive la vida, y o sea, no solamente en cuanto a eso, sino en cuanto a consumir algunas sustancias o en cuanto a ir a fiestas, ¿no? Está prohibido por ahí. Nadie nos puede prohibir nada en realidad, y menos algo que no involucre un pecado, pero por ahí podemos llegar a decir, nosotros los hijos de Testigos de Jehová nos fuimos a bailar
o no íbamos a lugares así inapropiados, donde estuvieran las luces bajas o donde hubiesen sustancias, ¿no? Los boliches que decíamos antes. No, pero ¿cuántas personas con las que nosotros nos juntábamos de la misma religión sí iban a bailar? Entre los varones, por sobre todas las cosas, que hoy mismo son ancianos muchos, ¿cuántos de ellos sí fueron a bailar, fueron a fiestas? Es más, a cumpleaños también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos abstuvimos de por ahí de festejar un cumpleaños o de asistir al cumpleaños de algún compañero nuestro de la escuela? Pero ¿cuántos de ellos sí fueron? ¿O cuántos de ellos sí van a fiestas y simplemente no se sacan la foto con el cumpleañero o cumpleañera y listo? Pasa como un día más para ellos. En realidad ellos están teniendo una doble personalidad y sí están pecando contra Jehová si nos ponemos a querer pensar o querer creer que festejar un cumpleaños es un pecado, ¿no? Para mí yo no lo veo como algo grave. Si es grave de repente jugar con los sentimientos de una persona, o matar a una persona, o la pedofilia, o violar a una persona, eso sí es algo grave. Entonces, Jehová hace una distinción entre cosas que una persona puede hacer por inexperiencia, por tonta, por ingenua, o también está la diferencia con la persona que hace las cosas con la actitud de no pasa nada, total, si nadie me ve, no pasó nada acá. 32, seguimos. Mientras los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que andaba recogiendo leña en sábado. Quienes lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, y lo pusieron bajo custodia, porque no se había decidido casar con él. Y Jehová le dijo a Moisés: el hombre debe morir sin falta. Todo el pueblo tiene que apedrearlo fuera del campamento. Así que todo el pueblo lo sacó del campamento y lo apedreó hasta que murió, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Jehová también le dijo esto a Moisés: habla con los israelitas y diles: tienen que hacerse flecos en el borde de la falda de su ropa generación tras generación, y tienen que poner una cuerdecita azul más arriba del borde con flecos de la falda. Deben tener este borde con flecos para que cuando lo vean recuerden todos los mandamientos de Jehová y los obedezcan. No sigan a sus corazones ni a sus ojos, pues los están llevando a prostituirse espiritualmente. Eso les ayudará a recordar, y así obedecerán todos mis mandamientos y serán santos para su Dios. Yo soy Jehová su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy Jehová su Dios. Bien, en cuanto a esto de la leña, ¿no? Que era un mandamiento de Jehová que no se podía hacer nada el día sábado. ¿Cómo ha cambiado Jehová? Y cómo es, ahí entendemos lo del carro celestial de Dios, que va y viene y retrocede, y las 4 ruedas del carro celestial, no sé si son 8 ruedas del carro celestial o cuántas, eso lo explica el libro de Apocalipsis. Es como que van para donde sea necesario obviamente para proteger la vida del ser humano, porque Jehová no quiere que nosotros estemos en extinción. Entonces Él va siendo flexible con nosotros, y lo que por ahí antes era un pecado para los israelitas, ahora es algo común entre todos. ¿Quién no trabaja un sábado, no? Si es que tiene un trabajo uno. Entonces, podemos decir que en un momento algo esté mal a los ojos de la mayoría de los que estudiamos la Biblia, o al cuerpo gobernante, podemos decir, o al pastor o al anciano, esté mal a los ojos de tal persona, pero de repente va pasando la vida, ese pastor o ese anciano o ese cuerpo gobernante tienen hijos, tienen nietos, ven que no pasa nada si la persona de repente, no sé, vamos a ponerle algo X, ¿no? Como un cumpleaños, que por ahí a los ojos de muchas personas que interpretan la Biblia según su discernimiento, está mal, porque hay 3 ejemplos de la Biblia donde en un cumpleaños se mató gente. Pero en definitiva, si está mal un cumpleaños, que es una celebración, también está mal cualquier tipo de celebración. Porque si nos vamos a ir a los extremos, vayámonos a fondo, apretemos el acelerador a fondo y vayámonos a fondo a decidir, bueno, si está mal un cumpleaños porque se adora a alguien en especial en ese día, también está mal un egresados, también está mal un aniversario, también está mal una boda, porque en esos días especiales, de fiestas especiales de los humanos, se adora a alguien en especial ese día, se festeja o se halaga o se quiere tener la simpatía de la persona que está siendo el centro de atención ese día, que es el egresado, la egresada,
el egresadito, ¿no? O los novios en todo caso. Entonces podemos irnos a ese extremo y decir no festejamos ninguna fiesta, entonces, porque ahí en cada fiesta no les estamos dando una honra o una adoración a Dios. O podemos tener discernimiento también y pedirle al Espíritu Santo a Jehová y pedirle que nos ayude a ver y discernir y tomar una decisión personal en cuanto a si festejo o no festejo, o cuál es el modo que cada uno o cada familia quiere celebrar esa ocasión especial. Porque en todo caso podemos también encasillar un cumpleaños en una celebración especial. Y también no dejar de lado el tema de que los 3 cumpleaños que se celebraron o que están descritos en la Biblia, de esa manera, así como causando terror o como causando miedo, no son menos aterradores de lo que le pasó a la esposa del levita, que fue violada por todos los benjaminitas y descuartizada. O sea, que es más grave entre una violación y un asesinato y un desprecio por la esposa que el levita eligió. Es eso, es hacer la vista gorda y mirar para el costado cuando sucede una cosa así, o festejar a una persona porque está cumpliendo años, o celebrar o acompañar a una persona porque egresó, o porque terminó una carrera, o porque tiene un diploma, o porque se casa. O sea que si vamos a poner todo sobre la mesa, o vamos a hacer justicia con todas las cosas, y vamos a realmente ser razonables y decir, esto es más grave que esto, o esto realmente sucedió de esta manera, porque en la antigüedad se describen solamente los cumpleaños de las personas con mucho dinero, gobernantes de cada país. No se describe el cumpleaños de ninguna persona común serían los súbditos de ponerle el gobierno de Alejandro Magno o de alguno de los emperadores. No se describe cumpleaños de nadie prácticamente, de nadie que sea pobre. Solamente se describen cumpleaños de personas muy importantes o muy influyentes. Bueno, 16. Entonces de Coré, pasamos a otra cosa. Entonces Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, se unió a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, y Aún, hijo de Pelez, de los hijos de Rubén. Ellos se rebelaron contra Moisés junto con 250 israelitas, jefes del pueblo, escogidos de la congregación, hombres importantes. Así que se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, estamos hartos de ustedes, todo el pueblo es santo, todos ellos, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación de Jehová? Cuando Moisés oyó esto, enseguida cayó rostro a tierra. Entonces les dijo a Coré y a los que lo apoyaban, por la mañana Jehová dará a conocer quién le pertenece, quién es santo y quién tiene que acercarse a él, y la persona a quien él escoja se acercará a él. Hagan lo siguiente, Coré y todos los que lo apoyan, tomen unos braserillos, pongan fuego en ellos y échenles incienso encima mañana delante de Jehová, y el hombre a quien Jehová escoja es el santo. Han ido demasiado lejos, hijos de Leví. Entonces Moisés le dijo a Coré, hijo de Leví, escuchen por favor, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del pueblo de Israel y les haya permitido acercarse a él para realizar el servicio del tabernáculo de Jehová y para estar de pie delante del pueblo para servirles, y que a ti te haya acercado a él con todos tus hermanos los hijos de Leví? Tienen también que tratar de conseguir el sacerdocio. Por eso tú y todos los que están reunidos y te apoyan están en contra de Jehová. Además, ¿quién es Aarón para que se estén quejando de él? Más tarde Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no vamos a ir. ¿Te parece poco que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y miel para matarnos en el desierto? ¿Y ahora también quieres ser nuestro gobernante supremo? Lo cierto es que no nos has traído una tierra que rebosa de leche y miel, ni nos has dado un campo y una viña como herencia. ¿Vas a sacarle los ojos a esos hombres? No vamos a ir. Ya ellos estaban tomando sus propias decisiones y dándose cuenta, ¿no? Una cosa era lo que ellos creían y suponían que iba a ser la libertad del pueblo de los israelitas para adorar a Jehová, y otra cosa era el confort en el que ellos estaban viviendo, donde, no podían adorar a Jehová libremente.
Era entonces estar pensando, ¿no? Decidiendo entre el lujo material que ellos tenían o la adoración a Jehová. Nosotros sabemos que Cristo mismo nos enseñó a que tenemos que poner primero el reino y su justicia y que las demás cosas van a ser añadidas, que no nos tenemos que concentrar en las cosas materiales porque Jehová va a hacer que nosotros tengamos el alimento para cada día o lo esencial y lo básico para cada día. Ahora, si nosotros desviamos el foco de atención de lo que es el reino de Dios, nos va a ser una pesadilla y una carga infinita, insoportable el hecho de conseguir lo material que queramos para cada día o para nuestra jubilación, ¿no? Cuando llegue el momento, o para nuestros días donde no tengamos más fuerza para trabajar. Entonces, o vamos confiando en que Jehová nos va a dar cada día lo necesario mientras nosotros lo adoramos y ponemos como prioridad la adoración a Jehová, o ponemos como primordial o como prioridad lo material. Entonces este caso de Datán, Abirán y Core, en realidad ellos estaban quejando, quizás no por Aarón o por el sacerdocio hacia la persona, hacia Moisés. Quizás no se estaban quejando porque Aarón y Moisés eran los líderes de todo el pueblo. Quizás no se estaban quejando por el tema de la leche y la miel que le faltaba cada día, sino que ellos no era un solo día, sino que el camino fue demasiado largo y entonces ellos perdieron las esperanzas en realidad. Es como que se cansaron y se hartaron de haberlo tenido todo materialmente y ahora ver que estaban en la pobreza total. Entonces se olvidaron o no les importó o restaron importancia a ser parte de la descendencia prometida o a ser los descendientes de Abraham. Se olvidaron, en realidad sí, se olvidaron de Dios y se concentraron solamente en la satisfacción física. Entonces sí se concentraron en lo físico y dejaron atrás o dejaron en un segundo lugar lo que era justo a los ojos de Jehová, ¿no? Entonces acá hubo una pelea de egos, podemos decir también, pero también interviene Jehová, porque seguimos leyendo qué es lo que sucede. El 15 dice, así que Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Jehová, no aceptes su ofrenda de grano, no le he quitado ni uno de sus burros, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Entonces Moisés le dijo a Coré, mañana preséntate con todos los que te apoyan delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Cada uno debe tomar su braserillo, echar incienso encima y presentar su braserillo delante de Jehová, 250 braserillos en total. Y tú y Aarón también llevarán sus braserillos. Así que cada uno de ellos tomó su braserillo, puso fuego en él y echó incienso encima. Y todos se quedaron de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré reunió contra ellos a la entrada de la tienda de reunión a todos los que lo apoyaban, la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo. Y Jehová les dijo a Moisés y Aarón, sepárense de este grupo para que pueda aniquilarlos ahora mismo. Ante esto ellos cayeron rostro a tierra y dijeron, oh Dios, el Dios del espíritu de todas las personas, ¿te indignas con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Entonces Jehová le dijo a Moisés, dile al pueblo, aléjense de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue con los ancianos de Israel a donde estaban Datán y Abirán. Él le dijo al pueblo, por favor, aléjense de las tiendas de estos hombres malvados, no toquen ninguna de sus cosas, para que no sean destruidos por su pecado. Ellos se alejaron inmediatamente de las tiendas de Coré, Datán y Datán y Abirán salieron y se quedaron a la entrada de sus tiendas juntos con sus esposas, sus hijos y sus niñitos. Entonces Moisés dijo, así todos ustedes sabrán que Jehová me ha enviado a hacer todas estas cosas que no las hago por mi propia iniciativa. Si estas personas tienen una muerte natural como la de todo el mundo y su castigo es como el de todo el mundo, Jehová no me ha enviado. Pero si Jehová hace algo extraordinario con ellos y el suelo se abre y se los traga a ellos con todas sus cosas, ellos bajan vivos a la tumba, ustedes no tendrán la menor duda de que estos hombres le han faltado el respeto a Jehová. Entonces, por la queja de ellos, por el estar hartos de estar vagando por el desierto y de no tener las comodidades que ellos tenían en Egipto, ellos entonces le estaban faltando el respeto a Jehová. Esto es grave, ¿no? Porque
si ellos hubieran salido de Egipto y inmediatamente hubieran entrado en la tierra prometida, no tuvieran que haber caminado por el desierto 40 años y hubieran tenido las frutas, los cereales, los pepinos, los tomates, las codornices o todas las carnes que ellos querían, no se hubiesen quejado ni de Moisés ni de Aarón. Ellos se estaban quejando en realidad entonces de Jehová, porque era el que estaba dirigiendo su pueblo en ese momento. Entonces por eso Moisés le hizo ver primero a Jehová, ¿no? Que en realidad la queja era contra él, porque como Moisés era el enviado de Jehová, entonces si ellos entraron en una prueba de fe, podemos decir que ellos perdieron o que ellos no tenían la fe suficiente como para salir ilesos de esta prueba a los que estaban siendo sometidos. Todo por el tema de querer seguir viviendo en el lujo o en el confort, ¿no? Como toda esa gente que ahora mismo están acomodados en el mundo político comercial de Satán. Por un lado están muy bien posicionados, ¿no? Y tienen sus matrículas truchas de médicos o de psiquiatras o de hasta gente que ni siquiera es ginecóloga haciéndose pasar por ginecóloga, o gente que ni siquiera es nutricionista haciéndose pasar por nutricionista, ¿no? Esto lo dije un montón de veces en mi Facebook personal. Gente que solamente por el hecho de ser un comunicador social y no tener vergüenza para hablar con la gente, se acomodan en el sillón que se les da la gana a fin de seguir teniendo su dinero, porque nadie va a hacerse pasar por médico trucho o médica trucha solamente por tener poder, sino que obviamente que reciben un dinero extra por eso. Entonces hay mucha gente que tiene una doble personalidad, que es más, mismo desde la plataforma están diciendo, uno tiene vergüenza de decir cuando es un servidor público o cuando uno tiene una profesión que por ahí los desmerece. Sin decir eso, está diciendo como que toda la audiencia o todos los oyentes o todo el resto de la congregación somos menos que la persona que está diciendo, yo tengo vergüenza de decir a qué me dedico, cuál es mi profesión. O sea, ¿por qué? Si nosotros sabemos dentro de una congregación quién es el albañil, quién es el plomero, quién es el electricista, ¿por qué no podemos saber quién es el funcionario público o el empleado de la municipalidad que de repente hasta puede ayudarnos con algún trámite que nosotros por naturaleza no lo podemos hacer, porque si no tenemos la marca de la bestia o la marca del sistema político comercial, nos dejan afuera o nos excluyen de todos lados? Entonces acá vemos como que Datán, Abiram y Coré se estaban quejando entonces de Jehová, ¿no? Y nosotros hoy mismo podemos tener esa misma posición pero al revés, porque hay mucha gente que está en el camino de Jehová supuestamente, pero también está teniendo esta doble personalidad donde sí se están beneficiando del sistema político comercial. Y a nosotros nos venden una imagen de impresionantes personas espirituales, pero en realidad ellos están en un doble camino, no están como el albañil, como la ama de casa o la mucama sentados entre los oyentes de una reunión, sino que ellos están teniendo un puesto de poder dentro de la organización de Jehová, pero también al mismo tiempo entre ellos se conocen, y mucho más el sistema de lo que es la ciencia de la comunicación te abre puertas, están teniendo un trabajo para el que no estudiaron o ejerciendo un oficio para el que no estudiaron, como muchos, la secundaria, el CBC, la universidad y toda la carrera que se supone que tienen que hacer, y están acomodados nada más. Entonces es como que esto de Datán, Coré y Abiram como que se da vuelta ahora, porque nosotros obviamente que no vamos a tener que caminar 40 años por un desierto para pasar a la tierra prometida o al nuevo mundo, pero sí a muchos de nosotros se nos excluye de muchos lugares y de muchos servicios básicos de salud o de seguridad que deberíamos tener, o de educación que deberíamos tener, por esta cantidad de gente corrupta que está teniendo una doble vida y una doble cara. Vamos a ver qué es lo que hace con ellos Jehová ahora mismo. Entonces, el 31, Números 16, 31 dice, tan pronto como él terminó de hablar, el suelo debajo de ellos se partió y la tierra se abrió y se los tragó a ellos con los de su casa y a todos los que le pertenecían a Coré con todas sus posesiones. Así que ellos y todos los que les pertenecían bajaron vivos a la tumba, y la tierra los cubrió, de modo que desaparecieron de la congregación. Todos los israelitas que estaban alrededor huyeron al oírlos gritar y decían, tenemos miedo de que la tierra nos trague también. Entonces un fuego salió de Jehová
y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. Luego Jehová les dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque del fuego los braserillos, porque son santos. También diles que arroje las brasas lejos. Los braserillos de estos hombres, cuyos pecados les costó la vida, se hicieron santos porque ellos los presentaron delante de Jehová, así que deben transformarlos en láminas de metal delgadas para revestir el altar, y deben servir de señal para los israelitas. De modo que el sacerdote Eleazar tomó los braserillos de cobre que presentaron los que habían sido quemados y los martilló hasta convertirlos en láminas para revestir el altar, tal como Jehová les había dicho a Moisés. Esto les hacía recordar a los israelitas que ninguna persona sin autorización que no fuera descendiente de Aarón podía acercarse para quemar incienso delante de Jehová, y que nadie debía ser como Coré y los que lo apoyaron. Al día siguiente todo el pueblo de Israel empezó a quejarse de Moisés y Aarón. Decían: ustedes mataron al pueblo de Jehová. Cuando el pueblo se reunió contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la había cubierto y la gloria de Jehová empezó a aparecer. Moisés y Aarón se acercaron a la tienda de reunión y Jehová le dijo a Moisés: aléjense ustedes dos de este pueblo para que pueda aniquilarlos ahora mismo. Ante esto ellos cayeron rostro a tierra. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma el braserillo, pon fuego del altar en él, échale incienso encima y ve corriendo donde el pueblo y haz expiación por ellos, porque Jehová está estallado de indignación. Ha comenzado la plaga. Me encanta. Este texto es Números 16, 46, la parte final. 47. Aarón lo tomó enseguida, tal como Moisés le había dicho, y entró corriendo en medio de la congregación. Pero la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Así que echó el incienso en el braserillo y empezó a hacer expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos. Por fin se detuvo el azote. Los que murieron por el azote fueron 14.700, aparte de los que murieron a causa de Coré. Cuando por fin Aarón regresó a donde estaba Moisés, a la entrada de la tienda de reunión, el azote ya se había detenido. Bueno, entonces hubo una falta de respeto hacia Jehová por Coré, Datán y Abiram, por quejarse de los enviados de Jehová, o por quejarse directamente de Jehová, o de cómo Jehová quería que se hicieran las cosas, o del largo camino por el desierto, o de no tener leche ni miel. Se quejaban de esas cosas materiales que les faltaban y no veían que por ahí se estaba probando la fe de ellos. Entonces hubo una falta de respeto y Jehová les terminó azotando. Ahora, esto me hace pensar en que ahora mismo también puede llegar a haber un azote dentro del pueblo de Jehová, porque hay muchas personas que es al revés de lo de Datán, Abiram y Coré. Hay mucha gente que está liderando, por así decirlo, el pueblo de Dios, la organización de Dios, y sin embargo en vez de ser probada la fe de ellos, todo el tiempo y constantemente ellos están teniendo una doble personalidad, porque son personas realmente que se ve o fingen ser o se transforman en personas muy espirituales a la hora de dar un discurso, pero mismo entre sus fotos que se sacan en grupo cuando hacen una predicación o cuando hacen sus fiestas, se ve que es viva la pepa, ¿no? O se ve también que por ahí uno encuentra a un siervo de Dios en una congregación dando un perfil de santo, pero sabemos que por ahí esa persona trabaja como comunicador social y deja mucho que desear cuando habla por la calidad de sus palabras, ¿no? Su mugre a la hora de conversar o a la hora de hablar. O mismo se nota mucho también el tema hay gente que de verdad irrita su vanidad al hablar, ¿no? Su prepotencia, su soberbia cuando habla, ¿no? Entonces uno puede tener una manera de hablar que sea acorde a como suponemos que Cristo le hablaba a sus discípulos y a sus amigos, o como una mamá le habla a sus hijos, o como un papá que ama a sus hijos les habla a sus hijos, o podemos ver también personas que están supuestamente sirviendo a Jehová y de repente cuando hacen el trabajo de comunicadores sociales me van a odiar mucho por lo que estoy diciendo, pero sí se nota la soberbia de muchas personas que por un lado son
comunicadores sociales y por otro, y también tienen las puertas abiertas de cuando institución exista para hacerse pasar por empleados de ANSES o para hacerse pasar por abogados o por mismo también por médicos o psicólogos o psiquiatras. Así que bueno, todas estas cosas Jehová la está viendo y al revés de lo de Corea, Tania y Irán, ahora ellos se hacen corto el camino, porque ellos ya tienen todo lo que quieren, en realidad ellos no necesitan un paraíso, porque ya tienen sus lujos con el dinero que les llueve de arriba. Pero los que estamos siendo oyentes de cada congregación, sufriendo el tema de no poder llegar al acceso de salud, porque mismo desde entre estas personas, comunicadores sociales, hay personas que los tienen bronca de repente, entonces nos cierran las puertas, hacen un chumerío tal contra nosotros que de verdad se nos cierran las puertas de cuánta sala de barrio exista o de cuánta atención médica existe, aún ni siquiera pagando un servicio como, por ejemplo, un dentista, al que nosotros no conocemos, pero tenemos buena referencia, porque de repente una prima toda la vida fue a ese dentista y toda la vida habló maravilla de ese lugar. Nosotros sabemos que es caro, pero vamos y nos atienden de mil amores la primera vez, pero la segunda vez que vamos ya está todo cambiado y una falta de respeto total de parte del profesional que parece que está jugando con el dinero que nosotros tenemos y hasta se le notan los nervios por querer desligarse de la responsabilidad de atendernos de repente. Entonces, así en cuanto a un montón de lugares en los que vamos y nosotros necesitamos el servicio de salud como corresponde, ¿no? La falta de respeto de parte de los profesionales de la salud, que nosotros de verdad hasta dudamos de que sean profesionales de la salud, bien acreditados con años de estudio y todo lo que se supone que tiene que ser de repente una neumonóloga, una odontóloga o una gastroenteróloga, porque de verdad nos someten a prácticas innecesarias por capricho o la manera grosera en la que le hablan a nuestros hijos también, ¿no? Una falta de respeto absoluto, una falta de ética, de profesionalismo. También dejan ver en las palabras que nos dicen el hecho del chusmerío que hay entre ellos. Entonces, una persona que de verdad se quemó las pestañas estudiando para llegar a dar un servicio de psiquiatría o de odontología o lo que sea, trata con respeto y las cosas no se meten chusmeríos o en cosas bajas. En cambio, una persona que está teniendo una doble cara, una doble personalidad o una imagen trucha, donde es dentista de nosotros solamente, o es de repente psiquiatra solamente de nosotros, es neumonóloga solamente el rato que tiene turno nuestro hijo o nuestro nieto, y después se saca el delantal y ocupa realmente ese lugar que está fingiendo tener esa persona a otra persona que realmente corresponde a la matrícula y al sello que están dando. O sea, experiencia en cuanto a esto tengo un montón, que quedan en la nada, porque si vos querés hacer una denuncia penal sobre un abuso de poder así, tenés que presentarte con un abogado en la comisaría y obviamente que ellos ya están arreglados no solamente con el centro de salud, sino que también obviamente que con la policía, porque entre los comunicadores sociales más de la mitad son policías. Así que entonces es como que estamos entre la espada y la pared constantemente. No queda otra que Jehová le ponga un fin a toda esta situación extrema de abuso de poder en todas partes. Y peor todavía cuando el abuso de poder se ve y se nota desde las mismas congregaciones que se supone que tienen que cuidarnos o llevarnos hacia el nuevo mundo. Entonces Jehová les va a pedir cuentas a ellos. Así que ya sea que mueran de manera natural o de manera inexplicable, es Jehová quien está poniéndole un punto final a todos estos abusos en todas partes. Números 17. Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: diles a los israelitas que traigan una vara de cada casa paterna, de los jefes de cada casa paterna. 12 varas en total. Escribe el nombre de cada uno de ellos en su vara. Escribe el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque solo hay una vara por cada jefe de casa paterna. Deja las varas en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me presento regularmente ante ustedes. Y la vara del hombre que yo elija echará brotes y hará que los israelitas dejen de quejarse de mí y también de ustedes. Así que Moisés habló con los israelitas y todos los jefes le dieron sus varas, una vara por cada jefe de cada casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre ellas. Entonces Moisés dejó las varas delante de Jehová en la tienda del testimonio. Y al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón para la casa de Leví había echado brotes
tenía brotes flores y almendras maduras. Entonces Moisés sacó todas las varas de delante de Jehová y se las mostró a todo el pueblo de Israel. Ellos las examinaron y cada uno agarró la suya. Después de eso Jehová le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal para los hijos de la rebeldía, para que dejen de quejarse de mí y así ellos no mueran. Enseguida Moisés hizo exactamente lo que Jehová le había mandado, lo hizo tal como él había dicho. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: vamos a morir, ahora sí vamos a morir todos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Es que tenemos que morir así? Entonces seguían con una actitud de queja o de no querer obedecer realmente lo que Jehová decía, o en realidad en vez de la queja expresada o en total libertad, ellos por dentro sentían como que realmente estaban siendo muy presionados, como que en realidad no los querían a Moisés o no querían seguir pasando el tema de vagar por el desierto o todo el sufrimiento al que se sometieron durante los 40 años en que se suponía que iban a ser libres para adorar a Jehová, pero se iban a tener que aprender a poner las cosas materiales en segundo lugar. Ellos no querían seguir pasando por más sufrimiento de ningún modo, como nosotros ahora mismo. ¿Quién de nosotros quiere seguir sufriendo, por ejemplo, una enfermedad como diabetes, asma, o una enfermedad en los huesos, o una enfermedad en los riñones? ¿Quién de nosotros quiere seguir enfermo aún teniendo toda la fe posible? Nadie. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aprender a tener una conexión con Jehová para que por lo menos nos ayude a tener una actitud positiva ante todas estas cosas y esperar y pedir y seguir pidiendo que venga el reino de Dios y que se haga justicia, sea la justicia de Jehová sobre cada una de las injusticias que nos han hecho muchas personas que deberían ayudarnos a darnos las herramientas necesarias para que nosotros lleguemos al fondo de la verdad misma y para que nosotros ya podemos dejar tanta teoría y empezar a vivir como se supone ya a esta altura la realidad de lo que sería la resurrección, ¿no? No solamente estar constantemente imaginándonos cómo sería el nuevo mundo, viendo videos de cómo sería. O sea, ¿y quién de nosotros en su sano juicio realmente tiene ánimo de que se nos siga presentando como cuando teníamos 5 años o 12 años un nuevo mundo donde es el nuevo mundo típico, ¿no? Como serían unas vacaciones ideales, donde hay una playa, hay un lago, hay un río y animales alrededor. O sea, ¿quién de nosotros está pensando constantemente en quiero estar en el paraíso donde estén los animales con nosotros? O sea, que me hacen tanta falta o que extraño tanto. Yo quiero tengo mi casa propia, pero quiero poder tener un empleo donde quizás no tenga un sueldo, donde quizás sea como un sistema comunitario, pero donde sí yo pueda ir sintiéndome cada vez mejor. En eso nos tenemos que concentrar, en tener tanta fe como para que decirle a Jehová: por favor, Jehová, curame, por favor, saname, por favor, permitime tener ese empleo que necesito. Entonces ahí sí, en cada presente o en cada realidad de cada uno de nosotros va a ser mejor a la de estar ilusionándonos con la fantasía extrema de solamente un paraíso donde solamente sean adultos con animales y pocos niños, cuando en realidad la alegría de cada hogar son los hijos o son los nietos. Nosotros nos quedamos estancados en el nuevo mundo voy a hacer esto, en el nuevo mundo voy a hacer lo otro, o en el nuevo mundo voy a tener mi casa de arriba o todas las frutas de no sé qué árboles, porque los árboles, sepan que los árboles tardan un tiempo en crecer y en dar el fruto. Así que tenemos que aprender a vivir en comunidad y hacerle fácil la vida a todas las personas que nosotros podamos, colaborar entre nosotros, ayudarnos cuando sabemos que hay alguien que no tiene empleo y se ofrece. De repente hacemos un trabajo también en nuestra vereda o en nuestra casa, tampoco el abuso, que porque sabe que tenemos un ahorro, estar cobrándonos una fortuna para alimentar, no sé, para un vicio en realidad, ¿no? Porque en realidad ni siquiera es para tener, no sé, un maple de huevos, sino que te están pidiendo para comprar cervezas para 11 de sus amigos. Entonces es como los extremos de lo que debería ser un buen vivir, una buena educación, y lo que se supone es en algunas personas inmaduras, me parece, espiritualmente, del nuevo mundo. Ustedes, o la mayoría de ustedes, piensan que está bien el tema de que el nuevo mundo es
poder vivir de la fe de los demás. O vivir cerrándole las puertas a quien nos cae bien o no nos simpatiza o creemos que tiene una falsa personalidad, cuando en realidad cada una de esas personas que nos cierra las puertas no se dan cuenta que ustedes están abusando del poder que Jehová les concedió de repente a permitirse educarse dentro de la verdad. Hasta ahí terminamos. Ahora vamos a escuchar una canción que en lo personal a mí me encanta. La canté 1.000.000 de veces y la voy a seguir cantando 1.000.000 de veces por cada una de las palabras que dice. La canción se llama La meditación de mi corazón. Las puertas de mi corazón te abro, Dios, de par en par. Deseo que mi reflexión te sea grata, oh Jehová. A veces al amanecer, tras largas horas sin dormir, la paz consigo mantener al meditar con fe en ti. Mi mente quiero concentrar en la bondad y la virtud, en el amor y la verdad. Así podré hallar quietud. Tus pensamientos, mi Señor, qué bellos y valiosos son. En tu palabra de amor meditará mi corazón. En tu palabra de amor meditará mi corazón. A veces el amanecer, como por ejemplo el amanecer de este día martes 24 de febrero. Que tengamos un buen día, que Jehová nos bendiga y hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite. Gracias por seguirme en la lectura bíblica. Saludos.